está indicado, y como toda vacuna, hay un porcentaje muy pequeño que puede hacer reacción. En la literatura está escrito que el porcentaje es muy pequeño de las personas pueden hacer reacción a la vacuna, y los criterios para la inmunización no son de Venezuela, son criterios internacionales dictados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos casos hay que detectar en periodo de análisis que no se... Aún tenemos en análisis 300 y tantas pruebas. Quiero felicitar también al equipo de investigadores del Instituto Nacional de Higiene, quien han pasado de hacer 22 pruebas del ARN para el genoma del virus, están hoy en día haciendo 175 pruebas diarias para poder descartar esto, y hoy van a continuar aumentando su capacidad de respuesta y de diagnóstico. Ministro, respecto a los casos que se han detectado en el interior o en el resto del país, no específicamente en el estado Mérida, ¿ya hay en todos los estados o hay algunos en este momento? No, tenemos en estos momentos casos reportados en 19 estados, pero es importante relacionar que la mayoría de estos casos, por no decirle el 90% de los casos, tienen relación con el estado Mérida, y no hay casos autóctonos. Estamos controlando, y por eso es que le pedimos a toda la colectividad y a los medios de comunicación que continuemos con la campaña educativa, con el lavado de las manos y con el aislamiento de la persona que tenga gripe. ¿El número de fallecidos se mantiene? Se mantiene el número de fallecidos, no tenemos nuevos fallecidos en el país. Los 2 que fueron la primera semana, que fue lo que levanta la alerta epidemiológica y detecta el brote en Mérida. De resto, gracias al trabajo continuo de estas hombres y mujeres y de todos los médicos y médicas que se encuentran a nivel nacional, ha podido detectarse la enfermedad a tiempo y poner tratamiento. Es importante que todos sepan que al colocar tratamiento el paciente mejora en forma rápida en las 6 horas y se evita cualquier complicación. ¿Cuáles son esos estados en los que se tiene confirmado o en los que aún no se tienen casos confirmados? Bueno, tenemos en 19 estados, pero hay un grupo muy importante de estados que lo que tienen es 1 o 2 casos. Si ustedes quieren, nosotros se los podemos leer para que ustedes tengan el total. El total de casos son 415, en Mérida 189 casos, Distrito Capital 77, Miranda 69, Trujillo 15, Táchira 10. Carabobo 8, Lara 7, Guárico 5, Aragua 5, Vargas 5, Yaracuy 5, Cojedes 5, Zulia 4, Amazonas 3, Nueva Esparta 2, Barinas 2, Anzoátegui 2, Sucre 1 y Portuguesa 1. Es importante que estas cifras que les estamos dando es desde el 1 de enero hasta la fecha de ayer, domingo 27 de marzo. Ministra, estaría pensado, como ahí en los colegios, sobre todo las madres con niños pequeños, los que están en los primeros niveles, están sumamente preocupadas, ¿podría pensarse en suspender la clase? No está indicada. No está indicada la suspensión de actividades porque la incidencia es muy baja en estos momentos. Lo que estamos recomendando es un filtro sanitario, que en las escuelas haya un personal en la puerta, sea una maestra, sea una mamá, sea un representante, cualquiera que pueda recibir a los niños, y aquel niño que presente un proceso gripal, recomendar volver a su casa y que lo lleven al médico en caso de presentar fiebre o dificultad respiratoria. Pero en Mérida sí, cuando comentó que en Caracas había un volumen importante de sospechosos en una institución. ¿Qué pasó con estas personas? No se confirmó la totalidad de ellos. De todas maneras, como era un internado, se colocó tratamiento a todos y no hubo ningún tipo de complicación y todos están completamente sanos. Es importante también destacar que tenemos un grupo de personas hospitalizadas, pero ninguno está en condiciones de gravedad. Los casos que tenemos hospitalizados están estables y esperamos con el favor de Dios que todos salgan muy bien de esta patología. No sabemos la causa aún, tenemos una sospecha de que puedan haber asistido personas de otros países donde existe epidemia en estos momentos, que puedan haber transmitido el virus y creado ese foco en Mérida. Recordemos que estábamos en la feria y eran 160.000 personas, es muy difícil poder detectar en estas personas.
Ministro, se estima que se realice una vacunación casa por casa, porque tenemos entendido que tras varios recorridos realizados por algunos centros de vacunación, las personas congestionan estos sitios. Entonces, este llamado como para que dirigirse a otra zona o hacer esta jornada de vacunación casa por casa. Fíjense, no está indicada la vacunación casa por casa. Está indicada que la población de riesgo asista al centro de vacunación más cercano a su hogar. Lo que ustedes están viendo de congestión en los centros de salud se debe a dos factores. Uno, la persona que no tiene la información que no le corresponde la vacuna. Y otro, todas aquellas personas que les correspondía la vacuna y se les avisó desde el año pasado, casa por casa, qué vacuna tenían que colocarse y no asistieron. Entonces ahora se están poniendo al día en su esquema de vacunación. Y eso nos encanta, porque es una oportunidad donde estamos no solamente vacunando contra la influenza, sino estamos la oportunidad de vacunar y prevenir. Recuerden que la vacuna nos va a permitir prevenir enfermedades que podemos controlar utilizando las inmunizaciones. El gobierno nacional aplica inmunizaciones para 14 enfermedades y cada edad tiene un esquema de vacunación, y eso fue lo que hicimos el año pasado cuando junto con los estudiantes de medicina, los defensores de salud, las vacunadoras, las enfermeras, tocamos 4.5 millones de hogares ofreciéndole la tarjeta de vacunación e invitándolos a asistir a la unidad del distrito sanitario más cercano a su hogar a colocarse la inmunización. Hay centros privados que están colocando, que dicen colocar la vacuna contra la H1N1, ¿está permitido? Sí, los centros privados es la atención médica a nivel privado, lo que deberían es seguir las recomendaciones de cuál es el personal a vacunar. ¿Ok? Es una... la farmacia que tengan personal calificado para la colocación de ellos. Díganme. ¿Estos fondos privados, el fondo que usted anunció para cada uno de los estados, en qué consiste? No, es un recurso financiero que estamos reforzando a los distritos sanitarios, en este momento a los de la Gran Caracas, para que la Gran Caracas acumula el mayor número de población, y entonces estamos dándole fortaleza, dándole las facilidades. Se están moviendo en estos momentos en todos los, tienen que estar moviéndose a los hospitales, a los centros de vacunación, reportándonos a diario. Recuerden que cuando una enfermedad se decreta una alerta, tenemos que tener un parte diario para poderles dar la información al pueblo venezolano y a ustedes los periodistas. Todo este personal tiene unas tropas detrás de ellos que están recogiendo la información en nuestros hospitales, en nuestros centros, entonces fortaleciendo la red de información para así, y no solamente contra en este momento el H1N1. Hace unas semanas ustedes fueron testigos de cómo se logró evitar que un brote de cólera se dispersara en el país. Entonces, a estos profesionales cuyo trabajo es imprescindible para todos nosotros, los estamos fortaleciendo con herramientas que le den mayor beneficio y mayor eficiencia a su trabajo. ¿Tiene el número de personas que han sido vacunadas hasta la fecha? El número de personas vacunadas hasta la fecha, Miriam. Julio, ¿cuánto tenemos? El número... 3 millones de personas aproximadamente han recibido la inmunización, pero de todas maneras el próximo en rueda de prensa les daremos los datos oficiales de cada uno de los estados, pero nosotros llevamos nuestra contabilidad de acuerdo a la distribución de biológicos y del producto a nivel nacional, y eso se distribuye de acuerdo a la población, la situación. Las personas que tienen un cuadro gripal, hay muchas que están yendo a las clínicas, le hacen una prueba rápida y sale que es positivo influenza A. Y luego hay médicos de centros privados que no saben a dónde enviarlos para que se confirme el H1N1. ¿Qué centros tienen el Quiropul? Solamente. Fíjese, los distritos sanitarios, la red pública cuenta con el equipamiento, y nosotros hemos distribuido a partir del día de ayer, o hoy comienza la distribución. Siempre hay distribución gratuita a los centros privados. Recordemos que las enfermedades de denuncia obligatoria debemos tener una red. Ahí no importa si es privado o público. Lo importante es tener la información, porque es seguridad de Estado tener a las personas sanas. Es una obligación a nivel internacional. Existen redes de información sobre 70 enfermedades que son de denuncia obligatoria, que pueden ser potencialmente crear una epidemia.